Bueno chicos, en la clase de hoy vamos a ver algunas aplicaciones de la dinámica, ¿vale? Recordar que la ecuación fundamental de la dinámica es igual a masa por aceleración. Entonces normalmente en los problemas de dinámica o bien nos van a pedir la fuerza o bien nos van a pedir la aceleración, y ya vimos que en cinemática con las ecuaciones del movimiento, tanto rectilíneo uniforme como el acelerado, pues podemos relacionar. Si tenemos la aceleración, pues podemos calcular tiempos, espacios, velocidad, ¿vale? Entonces normalmente en los problemas de dinámica os van a pedir fuerzas o aceleraciones, ¿vale? Y luego a lo mejor en un segundo apartado os piden la velocidad final o el espacio recorrido o el tiempo, ¿vale? Y ya esto lo tendréis que relacionar con las ecuaciones de movimiento que vimos en cinemática. Bueno, para hacer cualquier problema de dinámica siempre tenéis que seguir el mismo esquema, siempre. ¿Vale? En primer lugar tenéis que elegir un sistema de referencia adecuado, ¿vale? Es decir, el eje X, el eje Y. Vamos a trabajar solo con dos dimensiones normalmente, el eje X y el eje Y, ¿vale? Luego tendríamos que dibujar en el cuerpo todas las fuerzas que actúan en ese cuerpo, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, varios cuerpos, pues vais a tener que dibujar en cada uno de los cuerpos las fuerzas que actúan en él. Bueno, luego lo veremos cuando veamos en aplicaciones cuerpos enlazados. Por ejemplo, un cuerpo que va en un plano inclinado y está enlazado con un cuerpo que está colgado de una polea, pues entonces tenemos dos cuerpos. Estudiaremos dos cuerpos. Pero bueno, lo que vamos a ver hoy, que es movimiento en plano horizontal y movimiento en plano inclinado, trabajamos solo con un cuerpo, ¿vale? Que es lo más sencillo. Por lo tanto, tendréis que dibujar todas las fuerzas que intervienen en ese cuerpo, tanto en el eje Y como en el eje X, ¿vale? Luego, después aplicaríamos la ecuación fundamental de la dinámica, la ecuación de fuerza es igual a masa por la aceleración, la segunda ley de Newton, ¿vale? Bueno, cuando tenemos una fuerza que forma un ángulo con la horizontal, ¿vale? Esa fuerza la tenéis que descomponer tanto en la componente X como la componente Y. Bueno, y luego por último ya tendríamos que calcular la fuerza total en los dos ejes, ¿vale? Calcularé la fuerza total, que es la suma de las fuerzas en el eje X y la suma de las fuerzas en el eje Y. Tener en cuenta que la fuerza total es igual a la masa por la aceleración en el eje donde se dé el movimiento, ¿vale? Ahora lo veremos. Y, o sea, la fuerza total en el eje X, esto es la fuerza total en X, ¿vale? En el eje X. Igual a la suma de las fuerzas en X. Va a ser igual a la masa por la aceleración. En cambio, la fuerza total en el eje Y, si en el eje Y no hay movimiento, pues será cero. ¿Vale? Entonces, copiar este tema. Bueno, os lo pasé ayer en los apuntes, pero podéis copiarlo para tenerlo así a mano. Ya os digo, primero elegís un sistema de referencia, luego dibujáis todas las fuerzas en el cuerpo, todas las fuerzas que actúan en el cuerpo. Si tuviésemos dos cuerpos, dibujáis todas las fuerzas que actúan en cada uno de los cuerpos. Después tenéis que aplicar la segunda ley de Newton, ¿vale? Será igual a masa por aceleración en el eje del movimiento, y en el eje donde no se da el movimiento, suponemos que el cuerpo está en reposo, ¿vale? O sea, cero. Solamente sería igual a masa por aceleración en el eje donde se da el movimiento, ¿vale? Vale, este es el esquema que vamos a seguir con todos los problemas de dinámica, que es súper sencillo. Dibujar las fuerzas de un eje. Si alguna fuerza la tenéis que descomponer en su componente X, en su componente Y, la descomponéis. Y luego calculáis la fuerza total tanto en el eje X como en el eje Y, teniendo en cuenta que en el eje X es igual a masa por aceleración y en el eje Y la suma de las fuerzas es cero, porque en eje Y no hay movimiento. ¿Vale? Entonces, voy a intentar no borrar este esquema, ¿vale? Y así lo tenéis aquí presente. Vale, vamos a ver ahora la primera aplicación, que es el movimiento en planos horizontales, ¿vale? No inclinados. Planos horizontales, ¿vale? Imaginaros, yo tengo un plano horizontal, aquí tengo una caja y la empujo, aplico una fuerza, da igual, hacia allá o hacia allá,
Tener en cuenta que las fuerzas que van en el sentido del movimiento son positivas, os lo pongo aquí, fuerzas en sentido del movimiento positivas son positivas y fuerzas en sentido contrario del movimiento negativas. Sentido contrario del movimiento negativas, ¿vale? Copiar esto si queréis para tenerlo presente. ¿Vale? Bueno, os lo he dejado ahí escrito para que lo copiéis. Vale. Imaginaros que yo ejerzo una fuerza, ¿vale? Para empujar la caja, ¿vale? Y entonces la caja se va a mover hacia la izquierda, ¿lo veis? Entonces esta fuerza estará hacia allá, ¿vale? Entonces, para dibujar, lo primero que tenemos que hacer es escoger el sistema de referencias. Pues escogemos el sistema de referencias, este sería el eje Y y este sería el eje X, ¿vale? Ahora, lo segundo que tenemos que hacer es dibujar todas las fuerzas que actúan en el cuerpo, la caja, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos aplicando una fuerza. Vale, entonces lo primero que tenéis que ver es hacia dónde va el movimiento. En este caso hemos dicho que si la fuerza la aplicamos allá, estoy empujando el cuerpo hacia la izquierda, ¿vale? Entonces el movimiento va a tener lugar en ese sentido, ¿vale? Hacia la izquierda. Por lo tanto, la fuerza, ¿vale?, que aplico estaría en sentido del movimiento. ¿Lo veis? Vale. Y luego también tendríamos que dibujar, ya os pasé ayer todos los tipos de fuerzas por contacto que existían, que vosotros tenéis que controlar. La fuerza de rozamiento, la fuerza peso, la fuerza normal y las tensiones cuando haya cables y las fuerzas aplicadas, ¿vale? Entonces aquí estamos ejerciendo una fuerza, ¿vale? Imaginaros, de 20 newton, por ejemplo. ¿Vale? Que mueve la caja, la estoy ejerciendo aquí, pero el sentido es como ponerlo, si dibujásemos las fuerzas a partir del origen de referencia, ¿vale? Pues la fuerza, ¿vale?, iría hacia allá, a favor del movimiento, ¿vale? La fuerza. Luego, la fuerza de rozamiento es la fuerza que se opone al movimiento y va siempre en sentido contrario del movimiento. Es decir, si la fuerza que aplicamos hace que el cuerpo se mueva para allá, que la caja se mueva para allá, la fuerza de rozamiento será siempre en sentido contrario. Es decir, si el movimiento va para allá, la fuerza de rozamiento será en sentido contrario, ¿vale? Hacia atrás. Bueno, estas son las fuerzas en el eje X. Y vamos a ver ahora las fuerzas que tenemos en el eje Y. En el eje Y las fuerzas que tenemos son la fuerza peso, ¿vale? Siempre va dirigida hacia el centro de la Tierra, que dijimos que era igual a la masa por la gravedad, ¿vale? Bueno, la fuerza peso. Y hacia arriba, ¿vale?, tendríamos la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto, ¿vale? La fuerza normal, si lo leísteis ayer, es siempre perpendicular a la superficie. La fuerza normal es la fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo, ¿vale? Yo estoy estudiando las fuerzas sobre el cuerpo. La caja también ejerce una fuerza normal sobre la superficie, ¿vale? Pero esta hacia arriba siempre es la fuerza que ejerce la superficie sobre la caja, sobre el cuerpo. Siempre es perpendicular a la superficie, ¿vale? Siempre es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, ya hemos situado todas las fuerzas en el cuerpo, ¿vale? Las fuerzas que intervienen en el cuerpo. Ahora vamos a aplicar, en este caso, ninguna fuerza forma un ángulo con la horizontal, por lo tanto no las tenemos que descomponer, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es calcular la fuerza total tanto en el eje X como en el eje Y y aplicar la ecuación, la segunda ley de Newton en el eje donde se da el movimiento. Vale, bueno, pues entonces tendríamos sumatorio de fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Por qué en el eje Y es igual a cero? Porque no hay movimiento. Si no hay movimiento, velocidad es cero y aceleración es cero, ¿vale? Por lo tanto, en el eje Y, la velocidad, el sumatorio de fuerzas es igual a cero.
Y en el eje X, como si hay movimiento, pues será masa por aceleración. Si me dijesen que en el eje X se mueve con velocidad constante, la aceleración sería cero, ¿vale? Por lo tanto, esto también sería cero, ¿vale? Bueno, entonces, en el eje Y, ¿qué tenemos? Tenemos hacia arriba, o sea, sentido positivo, la normal, y hacia abajo, sentido negativo, el peso, ¿vale? Peso, que es igual a cero, ¿vale? Aquí os pueden pedir, calcula la normal, pues ya si os dan la masa del cuerpo, pues con el peso podéis calcular la normal, ¿vale? Esto sería normal es igual, esto pasa sumando a peso, o sea, igual a mg, porque peso es igual a mg, ¿vale? Y ahora tendríamos la sumatorio de las fuerzas en X igual a la masa por la aceleración, ¿vale? Las fuerzas que van en sentido del movimiento positivo. Aquí tenemos la fuerza que mueve la caja, ¿vale? Sentido positivo, por lo tanto son positivas, sentido del movimiento, perdón, por lo tanto es positiva, menos las fuerzas que van en sentido contrario al movimiento son negativas, pues menos la fuerza de rozamiento, que en este caso sería igual a la masa por aceleración. Te pueden pedir la aceleración, te pueden pedir la fuerza de rozamiento, te pueden pedir esta fuerza, ya dependiendo de los datos, ¿vale? Y también recordaros que la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Esto es el coeficiente de rozamiento que se llama mu y es un dato que dan. La normal la habéis calculado aquí, ¿vale? La normal es igual al peso y por lo tanto pues podéis calcular o la fuerza o la aceleración, lo que os pidan, ¿vale? Bueno, esto es el movimiento en planos horizontales. Vamos a ver ahora, hacerle un pantallazo y lo copiáis. Vale. Ahora igual, vamos a ver ahora si la fuerza que aplico forma un ángulo, ¿vale? Vamos a ver si aquí tenemos una caja, ¿vale? Imaginaros, cogéis, esta es la superficie, ¿vale? El suelo, por ejemplo. Cogéis el sistema de referencias, pues este es el eje Y y el suelo sería el eje X, ¿vale? Venga, aplicamos una fuerza, empujamos o hacemos una fuerza, ¿vale? Para estirar de la caja, para trasladarla hacia allá, ¿vale? Hacemos una fuerza que forma un ángulo de 30 grados, por ejemplo, ¿vale? Esta fuerza son 20 newtons, lo que os digan, ¿vale? Bueno, entonces ahora lo segundo que teníamos que hacer era calcular todas las fuerzas, ¿vale? Dibujar todas las fuerzas en la caja. Bueno, tenemos la fuerza es la que hacemos para empujar de la caja, ¿vale? Por lo tanto, la caja se está moviendo ahora en este sentido, ¿vale? Hacia la derecha. Este es el sentido del movimiento. Velocidad, ¿vale? Con la que se mueve, la caja va a ir hacia la derecha. El sentido donde se mueve la caja ahora va a ser la derecha, ¿vale? Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza que hacemos para mover la caja, tenemos la fuerza de rozamiento que va siempre en sentido contrario al movimiento, por lo tanto ahora la fuerza de rozamiento es esta, fuerza de rozamiento, ¿vale? En sentido contrario, ¿vale? Y siempre paralela a la superficie por donde se mueve el cuerpo, ¿vale? Y luego en el eje Y tenemos, igual que antes, la fuerza peso y la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza que aplica la superficie, o sea, el suelo, sobre la caja. Y siempre es perpendicular a la superficie. Siempre perpendicular a la superficie. La fuerza peso siempre es perpendicular a la superficie. Y el peso siempre va dirigido hacia el centro de la Tierra. O sea, también perpendicular a la horizontal, ¿vale? Luego veremos en los planos inclinados que el peso no es perpendicular al plano, por ejemplo. Aquí si tenemos una caja, el peso no va hacia allá, ¿vale? Es perpendicular siempre a la horizontal, al suelo, ¿vale? Porque va dirigido hacia el centro de la Tierra. Ahora lo explico esto más detalladamente. Bueno, veis aquí ya tenemos una fuerza que forma un ángulo con la horizontal. La tenéis que descomponer. A ver, entonces tendríamos aquí, imaginaros,
fuerza X y fuerza Y, ¿vale? Esta fuerza la descomponemos en su componente X y en su componente Y, ¿vale? Un poquito más abajo. Esto así. Fuerza Y. ¿Vale? Vale. Vamos a ver. La fuerza X que es igual. Como es la contigua, ¿vale? El cateto contiguo, pues será F por el coseno de 30. F por el coseno de 30. Lo que es lo mismo 20 por el coseno de 30, ¿vale? Y la fuerza en Y, ¿vale? Que es como si fuese esta de aquí, cateto opuesto, sería igual a F por el seno de 30. ¿Lo veis? Es cateto opuesto, F por el seno de 30. Vale. Ya hemos dibujado todas las fuerzas. ¿Vale? Imaginaros. Ahora tendríamos que sumar, aplicar la segunda ley de Newton para la fuerza total tanto en el eje X como en el eje Y, ¿vale? En el eje X y en el eje Y. En el eje Y va a ser igual a 0 porque no hay movimiento en el eje Y, ¿vale? Por lo tanto, en el eje Y, ¿qué tenemos? Hacia arriba, ¿qué tenemos? Sentido positivo. La fuerza Y, que hemos dicho que es F por el seno de 30, F por el seno de 30, más la normal, menos, porque va hacia abajo, sentido negativo del eje Y, menos el peso. Y esto es igual a 0, porque en el eje Y no hay movimiento. Y en el eje X, ¿qué fuerzas tenemos? En el eje X si hay movimiento, por lo tanto es igual a masa por aceleración. En el eje X, ¿qué fuerzas tenemos? En el sentido del movimiento, la Fx que es positiva, Fx que es F por coseno de 30, más, no hay más fuerzas en sentido positivo del eje X, menos la fuerza de rozamiento que va hacia atrás, sentido contrario al movimiento, menos la fuerza de rozamiento. Esto es igual a masa por aceleración. ¿Vale? Entonces, pues de aquí, si nos dan la masa y nos dan la fuerza, que hemos dicho que es 20, tenemos esto que es 20. Tenemos la masa del cuerpo, que os puede decir que es 5 kilogramos. Pues eso que es igual a m por g. 5 kilogramos por 9,8, que es la aceleración de la gravedad. Pues calcularíamos la normal de aquí, ¿vale? Y como la fuerza de rozamiento es mu por la normal, ¿vale? Mu por la normal, pues os tienen que dar el coeficiente de rozamiento, la normal que la hemos calculado aquí abajo, pues os pueden pedir la aceleración, por ejemplo, ¿vale? Bueno, entonces ya sabéis, cuando os den una fuerza que está en sentido, que forma un ángulo con la horizontal, la tenéis que descomponer en su eje X y en su eje Y, ¿vale? A ver, para que no os confundáis, esto en cuanto a movimiento en planos horizontales. Imaginaros un cuerpo, ¿vale? Vale. Si yo tiro de la caja con una fuerza, ¿vale? Si yo tiro de la caja, imaginaros, esta es la caja. Si yo tiro de la caja así con una fuerza hacia allá, lo estoy empujando hacia mí, hacia donde la fuerza. Otra cosa es que yo empuje, imaginaros, si yo empujo el cuerpo, como hay un ejercicio en el libro, ¿vale? Si yo empujo un cortacésped, ¿vale? Yo estoy empujando como un carrito de los niños. Si yo empujo el cuerpo hacia allá, ¿vale? Se va a mover hacia allá, ¿vale? No es lo mismo tirar del cuerpo, ¿vale? Imaginaros que esta fuerza la ejerzo hacia allá, tiraría del cuerpo en este sentido, ¿vale? Pero imaginaros que esta fuerza la realizo empujando, ¿vale? Como un cortacésped, un ejercicio del libro que hay, ¿vale? Entonces, el cuerpo se movería hacia allá. ¿Lo veis? Si empujo esta fuerza, la utilizo para empujar, el movimiento se va hacia allá. ¿Vale? Entonces, esta fuerza a la hora de dibujar los diagramas de fuerzas, como va a favor del movimiento, para no confundiros,
no lo dibujéis aquí, porque claro, si el movimiento va hacia allá, ya sabéis que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Si el movimiento va para allá, la fuerza de rozamiento iría para allá. Pero si dibujáis aquí la fuerza que hacéis para empujar, vais a ver que la fuerza esta y la fuerza de rozamiento tienen el mismo sentido y no es así. ¿Vale? Por eso, cuando no, la fuerza que aplico no es para estirar, sino que es de empujar, esta fuerza la tendréis que dibujar hacia allá. ¿Vale? Siempre en el sentido del movimiento. Cuando no es lo mismo una fuerza que hago para estirar, o sea, si esta fuerza la hago hacia allá para estirar, el cuerpo se mueve para allá. Pero si lo hago para empujar, si esta fuerza la hago empujando, ¿vale? Entonces es como que la estoy llevando para allá el cuerpo, por lo tanto la fuerza la tendréis que dibujar aquí. ¿Vale? Para que os quede claro a la hora. Luego, ahora os resuelvo el ejercicio del cortacésped, para que lo veáis. Es para que a la hora de dibujar, claro, porque si tú haces una fuerza que empuja, la dibujas aquí, vais a decir, pues si tiene el mismo sentido que la fuerza de rozamiento, y entonces os va a salir aceleración negativa. ¿Vale? Por lo tanto, para cuando hagáis una fuerza que empuje, es igual que las cajas en los planos horizontales. Si tú empujas hacia allá, la fuerza, como se está moviendo para allá, en el diagrama de fuerzas, esta fuerza tiene que ser hacia allá. ¿Vale? Es como si el módulo del vector lo trasladase aquí. ¿Vale? Es decir, cuando yo hago una fuerza para empujar, lo tenéis que dibujar esta fuerza hacia allá, en el sentido del movimiento, para que veáis siempre que se opone, que es opuesta a la fuerza de rozamiento. Esto con los ejercicios lo veréis más claro. ¿Vale? Y ahora vamos a ver el movimiento. Vamos a ver el movimiento en planos inclinados. Movimiento en planos inclinados, ¿vale? Imaginaros que yo tengo un plano inclinado, ¿vale? Y tiene una pendiente de 40 grados, ¿vale? Vamos a ver, el cuerpo desliza hacia abajo, ¿vale? O sea, se va a mover hacia abajo. No estoy aplicando ninguna fuerza. Si la aplicase, pues la tendríamos que sumar. Si yo aplico una fuerza para empujarlo adicional, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy empujando un carro boca abajo, pues aquí también tendréis que dibujar la fuerza que estoy aplicando, ¿vale? Bueno, lo primero que hacemos es elegir el sistema de referencia. Siempre el sistema de referencia va a ser la superficie del plano inclinado, este sería el eje X, ¿vale? Y el eje Y la perpendicular, ¿vale? El eje Y que siempre es el plano donde desliza el cuerpo, ¿vale? Como está deslizando sobre esta superficie, este es el eje X, ¿vale? Y este es el plano, la perpendicular sería el eje Y, ¿vale? Ahora dibujamos todas las fuerzas que intervienen, ¿vale? En este caso, ¿qué fuerzas intervienen? Como está deslizando hacia abajo, pues tendríamos la fuerza de rozamiento, no sé si se ve bien, la fuerza de rozamiento, ¿vale? Que se opone al movimiento. Como desliza hacia abajo, siempre la fuerza de rozamiento es contraria al sentido del movimiento, ¿vale? Y luego tendríamos la fuerza normal, voy a dejarlo en verde, que es siempre perpendicular a la superficie, ¿vale? La fuerza normal, perpendicular siempre a la superficie. Como aquí la superficie es esta, pues perpendicular a la superficie sería hacia arriba en el eje Y, ¿vale? Y la fuerza peso, que no va hacia abajo, ¿eh? No es perpendicular a la superficie en este caso. Siempre hemos dicho que va dirigida hacia el centro de la Tierra. Es decir, siempre perpendicular al suelo, al plano horizontal, ¿vale? Siempre perpendicular al plano horizontal, no al inclinado. Esto sería la fuerza peso, ¿vale? Entonces aquí tenemos tres fuerzas, la fuerza peso, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Vale, aquí la fuerza peso la tenéis que descomponer en su componente X y en su componente Y. Vale, si veis que este es el ángulo 40, ¿vale? Podéis daros cuenta que esto también van a ser 40 grados, ¿vale? Este ángulo de aquí.
Vale, si estos son 40 grados, esto de aquí son también 40 grados. ¿Por qué? A ver. Vale. Este plano, ¿vale? Es perpendicular a este otro. ¿Lo veis? Este de aquí es perpendicular a este. Y este de aquí es perpendicular a este. ¿Vale? Por lo tanto, esto de aquí también van a ser 40 grados. ¿Vale? Esto de aquí va a ser 40 grados. No lo dibujo, no lo pongo porque no me cabe. Entonces vamos a descomponer la fuerza peso. Voy a sacarlo aquí, voy a intentar sacarlo aquí, ¿vale? Para que esto sería la fuerza peso, ¿vale? Este es el plano, vamos a ponerlo así, ¿vale? Este es el plano X, este es el plano Y, este es el plano. Estos son 40 grados y esto también hemos dicho que son 40 grados. Entonces, vamos a descomponer la fuerza peso en su componente X y en su componente Y. Esta será PI, ¿vale? En el eje Y. Y esta de aquí será PX. ¿Lo veis? Aquí más grande, entonces PI va a ser igual aquí. ¿Lo veis? Como es el cateto contiguo al ángulo de 40, pues será PI es igual a peso por coseno de 40. ¿Se ve bien? Coseno de 40. Y ahora PX de aquí es este. Como es el cateto opuesto, será igual a P por el seno de 40. ¿Vale? Entonces aquí vamos a dibujarlo, sería PI y aquí en este sentido PX. ¿Lo veis? Vale, dibujarlo en el cuaderno con distintos colores, yo es que no tengo más colores y los otros colores no pintan. Bueno, aquí se ve para que lo podáis escribir en el cuaderno. Vale, ahora tenemos la fuerza normal hacia arriba, la PI hacia abajo, tenemos la fuerza de rozamiento sentido contra el movimiento y la componente X del peso en sentido del movimiento. ¿Vale? Hemos dicho que Px es igual a peso por el seno de 40 y Pi es igual al peso por el coseno de 40. ¿Vale? Porque el Pi es el cateto contiguo. Entonces, aquí vamos a tener sumatorio de las fuerzas en X es igual a la masa por aceleración, porque el movimiento se está dando en el eje X. ¿Lo veis? Entonces, sumatorio de fuerzas en X es igual el peso X, Px, sentido positivo del movimiento, menos fuerza de rozamiento, sentido negativo, sentido contrario al movimiento. Es igual a masa por aceleración. Px hemos dicho que es P por el seno de 40. ¿Vale? Y en el eje Y tenemos que es hacia arriba tenemos la normal y hacia abajo tenemos la componente Y del peso, igual a 0, porque en el eje Y no hay movimiento. ¿Vale? Bueno, entonces aquí sabéis que la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Aquí despejaréis la normal, que es igual a, esto pasa sumando, o sea, en este caso la normal es igual a PI, que hemos dicho que es igual a P por el coseno de 40, P por el coseno de 40, P es igual a masa por gravedad, si os dan la masa del cuerpo, pues ya calculáis la normal. Y entonces, una vez venís aquí, pues os tenéis Px, que es P por el seno de 40, menos fuerza de rozamiento, mu, pues tienen que dar el coeficiente de rozamiento por la normal. Lo hemos calculado aquí. Igual a masa, podéis calcular la aceleración. Esto es el movimiento en planos inclinados, ¿vale? Si ya aquí tuviésemos también una fuerza que empujase hacia abajo, ¿vale? Pues aquí en Px también tendréis que sumar la fuerza que estáis aplicando para empujar el cuerpo hacia abajo.
sería F más Px menos fuerza de rozamiento. ¿Vale?